Bien, amigos, los neumólogos están de moda aquí en este país. Han hecho su zafra, han hecho Ujú. agosto, junio, julio, mayo, todo. Que cuidarse Oye, porque lo el COVID eso es lo que ataca. Hay que... No, y se pusieron de moda en su verdadera justa dimensión. Emil Jorge, doctor neumólogo internista e intensivista. Ese Oye, muchacho no es le falta nada. es doctor. paisano. Las tres grandes de ahora. Paisano. Además, ¿verdad? Exacto. Doctor, neumólogo Pero tú pareces más de Irán que de Siria. Bueno, la descendencia sirio-libanesa por el lado Mansur. Por Mansur. Doctor, ¿de qué universidad usted es egresado? De UNIBE. De UNIBE. Pero tú eres talibán, tú eres de Islam. Para nada, no tengo nada que ver con ese lío. La gente que se asusta, yo le digo que yo cargo una bomba, cualquier cosa, para que se vayan por ese lío. Pero mientras tanto, no. Nada que ver con eso. Esa visión suya, después que el neumólogo, hacerse internista, parece que usted tuvo la visión de que lo que iba a venir necesitaba las tres especialidades. No, fue al Porque- revés. Él se hizo internista primero y entonces se hizo neumólogo y por condiciones de trabajo tuvo que trabajar en emergencia, en cuidado ¿Y cómo? intensivo. Realmente fue ligeramente diferente. Mi track fue al revés. Yo hice medicina interna y me apasionó mucho la parte de cuidados intensivos y entonces hice cuidados intensivos. Luego de que hice cuidados intensivos terminando, me di cuenta que me faltaba algo. La respiración. Una de las cosas características de la neumología es un gran dominio del aparato respiratorio, que también es una de las cosas que en intensivo representa la causa número 1 de ingreso. Sí. Más de un 66% de los pacientes antes del COVID, su causa de ingreso Era antes del COVID problemas respiratorios. siempre lo ha sido, a intensivo. La gente muere de 66% neumonía. es enfermedades respiratorias o fallos respiratorios. Entonces, ahí me enamoré de la neumología, entonces hice neumología después. O sea, Entonces usted lo que era un predestinado. De que tuvo la predestinación de que lo que hoy está de moda, que es justamente esas tres cosas. No le doctor. fue bien porque surgió la vacuna del neumococo. Oh. Y entonces ya los viejos no se mueren de neumonía neumocócica. ellos se mueren de otro tipo de neumonía, pero gracias a Dios, la cosa se maneja. Qué bueno. Doctor. Qué bueno. ¿Y dónde tú ejerces? Yo laboro en el Centro Médico Dominico Cubano y en el Centro Médico Moderno. Está bien, qué bueno. Dos buenas instituciones. Moderno. Ahí estoy Los en las Prados intensivas y en de la ambos. universidad. Al lado de la UAS, Sí, sí, exacto. en la Jonas Shark. Sí, hombre, ¿Y cubano. dónde tú comes kipe cuando vas a comer kipe? ¿Dónde vas? Bueno, Shish Kebab ¿cómo que se llama? Sí, creo que es Shish Kebab que está de camino para... Ajá. Ese es muy bueno. Y mi abuela cuando estaba viva, que en paz descanse, Oye, hacía probablemente los mejores equipos que yo conozco. ¿Pero eso es un anuncio o es espontáneo eso? No, en serio, eso no me dan nada. Yo espero que cuando yo vaya, aunque sea, me regalen un kipe. Doctor Jorge, vamos a entrar en Claro. materia. Y acuérdate que no es kipe con P, es con Kipe. B. Kipe. Porque no hay Kipe. P en el alfabeto árabe, B. no hay P. EB. Un tipo un día relajando a mi papá le dijo, Turco, tal cosa se escribe con B de burro o con B de vaca. Y la respuesta no te la puedo dar, papá. Dice, B de la puta de tu madre. Del puta de tu mamá. Doctor, ¿realmente el paciente a usted le llega por referencia o viene a su consultorio? Porque por lo que veo, usted es un médico que está en intensivo, que está en tratamiento de pulmones. Ese paciente llega referido, ¿verdad? No necesariamente. Todo depende porque la mayoría de la gente en este tema de la pandemia ha estado bien orientada de que necesita un soporte neumológico o por lo menos de medicina interna. Entonces, en el Dominico Cubano nosotros fuimos un centro que temprano acató un proceso para trabajar en contra de la pandemia, o sea, para trabajar, perdón, a favor de los pacientes y ellos llegan directo. Doctor, Hoy se llama esto- medicina crítica. esto es una consulta gratis en televisión. Fuego. Un médico de 80 años que tuvo un mes en intensivo, Como paciente. más, Sí. 2 veces un mes en intensivo, y una persona que tuvo COVID y que tiene efectos residuales respiratorios con una capacidad respiratoria disminuida. Eso es un handicap, es decir, un elemento que va a permanecer toda su vida, los efectos, o eso se puede revertir. Bueno, hay dos respuestas a eso. Una es puede ser y una es no sabemos. No sabemos porque todavía el tiempo más largo que tenemos desde el inicio de la pandemia se limita a los 2 años que tiene esta situación. Año y Entonces, medio.
Estamos casi ahí. Desde el inicio completo, desde que se presentó en Sí, Wuhan desde en la 2019. Entonces, esos casos son los que nos dan la data hasta la fecha Lo de que hoy. te van a dar estadística. Exacto. Entonces, no puedo responderle si él se va a quedar la vida entera con eso. Ahora, basado en los estudios y en lo que hemos visto, la mayoría de los síntomas en un por ciento importante de la gente resolutan hasta un máximo como en 4 meses. Hay un grupo de pacientes que se quedan con manifestaciones más extensas, que pueden ser quizás no tanto relevantes, y el tema de los hallazgos pulmonares, que mucha gente se asusta, se resolutan en la mayoría de los pacientes, pero hay un subtipo de pacientes, como en un 10% de los casos, que fueron severos, que se quedan con hallazgos Ok, pulmonares. Antes de que el La doctor misma Hanna, pregunta- antes de que el doctor la misma Hanna pregunta entre. en un fumador. 30 años fumando, tengo problemas pulmonares y dejo de fumar los próximos 20 años. ¿Qué capacidad de reparación tiene ese pulmón para esa persona? El pulmón no se repara así. No. Doctor, dos cosas para que le Luego de la exposición al cigarrillo, lo que se destruyó se perdió. Lo que usted sí puede hacer es evitar que siga progresando el daño y, por el otro lado, hacer que la parte no dañada sea más eficiente. Ok. Con Pero ejercicio. lo que se dañó se fue a Doctor, pique. yo le hago 2 preguntas en una y usted sigue con el doctor. Dele. Primero, el paciente que tuvo 2 meses en 2 momentos diferentes en cuidado intensivo, con todas las limitaciones de una persona, inclusive con coma inducido. Segundo, si esa persona tiene secuelas irreversibles. Y la otra es, esos 2 problemas que tenemos, los que tuvimos COVID, de posible, ¿cómo se llama? Cuando se Fibrosis fibrosa pulmonar. un pulmón, Pues, de fibrosis pulmonar o del problema de coágulo, que hay que hacerse a menudo una pendejada ahí de un dímero ¿qué? Dímelo Dímelo de. de. Dime, esas 2 cosas, ¿tengo que esperar muchos años para saber si es irreversible o puedo comenzar a hacer ejercicio para evitar eso? No. Primero, los hallazgos pulmonares, cuando algo se rompe, y para que la gente lo que está viendo, porque esa es una pregunta extremadamente frecuente, porque en los reportes de tomografía te mandan la palabra fibrosis. Y la gente en automático agarra y busca fibrosis en Google, y después de eso, a llorar se ha dicho. La fibrosis que aparece es un resultado de una cicatrización de pulmón. En pocas palabras, se rompió algo, se dañó algo, se inflamó, hay que arreglarlo y pueden quedar rastros fibróticos o cicatrices fibróticas. Eso no es lo mismo que la fibrosis pulmonar intersticial, que es la enfermedad que aparece en Google cuando usted le da de una vez. Entonces, no es lo mismo. Esa es la que te mata en 5 años, esto no tiene nada que ver con eso. Que usted quede con tracto fibrótico o con cicatrices, para que la gente lo entienda más fácil, eso es reversible ¿La en la fibrosis mayoría. es una cicatriz pulmonar? Más o menos. Sigue. Masiva. Es la fase masiva. no necesariamente debe ser masiva, puede ser sectorial, puede ser en banda, Lobular. puede ser en diferentes áreas y en muchos casos esas lesiones se van reabsorbiendo. Hay personas que quedan con cicatrices ya a largo plazo, que así, digo largo plazo, la data que tenemos hasta 2 años. Yo tengo pacientes que los sigo desde el inicio de la pandemia y que hasta ahora su tomografía sí le quedan algunas cicatrices, pero no implica en su función respiratoria básica, capacidad vital y forzada, están normales. Hay fibrosis primaria, que Sí, no señor. tiene que ver con una infección anterior. ¿verdad? No, señor, eso es otra enfermedad, es una enfermedad pulmonar intersticial. La fibrosis pulmonar intersticial o fibrosis primaria, eso es otra cosa. En este caso, lo que estamos hablando es que los pacientes quedan con cicatrices. No necesariamente tienen que quedarse para siempre con eso y no debe ser la razón por la cual no se puede hacer ejercicio. El condicionamiento físico y la terapia respiratoria es el único secreto que se maneja para poder que los pacientes respiratorios por post-COVID tengan menos secuelas. El COVID trajo inclusive para los médicos un nuevo elemento. Antes era tomar de presión, pulso y respiración. Hoy te traen el oxímetro. Todo el mundo tiene un oxímetro en su casa y todas las mañanas la gente, sobre todo mayor de edad, está diciendo, me bajó a 98, me bajó a 97. Eso trae un problema porque los oxímetros son de 2 tipos, lo muy caro y lo muy barato. No hay uno en el medio. Entonces, el algoritmo con el que eso se creó, obviamente el más caro tiene estudios, tiene capacidad de censar en ciertas circunstancias, lo baratico. Electrocardiograma. Los más baratos tienen un tema que varían con algo que se llama la fluctuación normal de la presión arterial, o sea, con la pletismografía. Y la batería, la pilita. Claro. Que tiene. Desde la uña hasta la forma como usted la puso, hasta la luz ambiental en que usted esté, te da un dato diferente. Sobre Y te dan todo un susto. El tinte de... Las damas que usan su estilo de pintarse ahí o que usan También. acrílico, eso altera también. Muy cierto. Bien. Muy Y el bien. señor que tuvo 2 meses en intensivo. Con respecto al señor de 2 meses de intensivo, todo va a depender de cómo haya quedado su tomografía.
y cómo ha quedado su función pulmonar medida o su capacidad de ejercicio. Es muy importante que para eso existe rehabilitación. Automáticamente el paciente le da COVID, hay que ponerle terapia respiratoria. Junto con eso, hay que ponerle su tratamiento y su seguimiento y desde que pueda hacer actividad física. Porque los pulmones es un órgano, vamos a ponerlo así, que se ejercita. Un músculo. El músculo en este caso del diafragma y los accesorios, pero el órgano per se, usted lo puede ejercitar. Y a mejor función, mejor perfusión, menos radical inflamatorio, se sacan todas esas cosas que andan por ahí y usted va a mejorar. Doctor, la relación Claro, es bueno que está llegar- tan cerca y tan íntimamente relacionada del pulmón y el corazón, deja secuela el coronavirus al sistema circulatorio. Sí, claro que sí. Es un... Fuera del coágulo. Mire, la respuesta es que sí. Porque como es un virus y el cuerpo se defiende en contra de ese virus, hay lugares que son particularmente sensibles a esa respuesta. Esa respuesta puede ser a nivel del corazón, pericardio, usted le puede dar una pericarditis, una inflamación de la capa que cubre y eso duele bastante y puede producir otro problema y eso dura un tiempo en quitarse. Asimismo, como puede usted tener trombo, puede predisponerle a infartos, que es un tema importante. Entonces, sí, ciertamente hay que hacer una revisión cardiovascular posteriormente para ver si el paciente queda. También hay otro tema, no se sabe si es o de los tratamientos o la misma enfermedad le puede dejar arritmias cardíacas. Entonces, tengo casos... Miocarditis también. Doctor, Claro, la tengo doctora- casos muy óigame, cercanos que En hacen estos días- fibrilación Quiero auricular. decirle algo, doctor. La doctora Soler, la doctora Robles y usted no son los únicos que saben mucho. Ese señor sabe mucha Claro, medicina. pero él vive Sabe de eso. mucha La medicina. diferencia es que él vive de eso, nosotros Pero no. sabe mucho. doctor. Con No, eso, un con eso truquito que se paga el sabe. colegio de los niños. Esos truquitos son Sabe inteligentes. mucho. ¿Qué usted va a decir? En estos días había un trasplante, ambos pulmones y corazón a la vez. Lo de Sandro. Ambos pulmones Sí, y los corazón. dos pulmones y el corazón a la vez. Y funciona. Claro, sí, sobrevive. Y está vivo. En grandes instituciones. Duró media claro. hora, ¿verdad? No, viven mucho tiempo. Hay doctor, hay muchos casos. De los dobles trasplantes y el Sí. corazón. Sí hay casos, lo que pasa es que hay que tener, como usted bien dice, un hospital, vamos a decir un hospital grande, pero es una infraestructura organizada que aguante eso. Tú conoces gente con trasplante pulmonar, una doctora amiga tuya. Hay ocasiones en las cuales hay dolores en el pecho, que hay gente que lo primero que piensa es, ay, el corazón. Hay gente que piensa, ay, el esófago. O hay otros que piensan, ay, los pulmones. Es un buen trabajo mediático. ¿Hay un buen alguna trabajo forma? mediático. ¿Eh? Es un buen trabajo mediático que han hecho esas especialidades. No, pero lo que pasa es que cada quien, dependiendo de lo que sienta, puede, o de la sospecha que tenga, puede creer que es eso. Totalmente. En algunos casos, hay una diferenciación que le puede decir a uno cuando realmente es algo de pulmón o tiene una característica específica. No, la realidad es que no. ¿El pulmón duele? Por definición, solamente si se irrita la capa de afuera, la pleura. Y eso no suele pasar Bien. Doctor, tan frecuente. O sea, me explico. doctor. El pulmón per se, lo que lo conecta a él no duele. Ahora, él duele ante dos circunstancias básicas, que se irrite la pleura, que es la parte de afuera, y eso es que te dé una neumonía y eso te tirando cosas para afuera del pulmón, por ejemplo, o que haya un tapón grande en un lado y eso por la presión que se está ejerciendo te duela. Pero fuera de eso, una gripe no debe de dolerte. Lo que te pueden doler son los músculos intercostales y los músculos accesorios, que son los que te dan el dolor de pecho cuando tú no puedes, sientes una opresión, sientes que cuando respiras te duele, te hinca aquí. O sea, esos sí son síntomas, pero por definición no necesariamente el pulmón duele. doctor Jorge, en el caso de el neumólogo atendiendo un efecto secundario, por ejemplo, el coágulo que puede llegar a un pulmón en un coronavirus, ¿lo atiende un vascular o un neumólogo? Es que esa es de esas condiciones que se cruzan especialidades. Porque, por ejemplo, y es algo que quizás sea mal manejado durante la pandemia, una parte fue por desconocimiento y una parte fue por sobremedicación. El tema del factor protrombótico, no a todo el mundo que le da COVID le sube el famoso dímero D o tiene factores protrombóticos. ¿Pero qué sube? ¿Por qué sube? Porque digamos que cuando se fabrica un coágulo, se botan algunas cosas cuando se está fabricando ese coágulo y esas cosas se llama dímero D. Entonces, mayor dímero D significa que más coágulos se están Y formando. alrededor de esa cosa que se forma el coágulo. No, o el coágulo eso es el forma coágulo. Eso es el coágulo. Imagínense que cuando usted tapa una funda para coger un libro y hacer una pila de libros, quedan las fundas. Las fundas son el dímero D. Y cuando una persona tiene una varice allá abajo y dispara un coágulo. Entonces, eso es otra cosa. Un paciente que tiene factores de riesgo, como varices, insuficiencia vascular,
trombos previos, cardiopatía, es un paciente que uno le presta especial atención y con cualquier movimiento del dímero D ya uno lo está anticoagulando. Pero no es correcto anticoagular a todo el mundo de por sí, eso ya se demostró. O sea, eso es algo que ya se tumbó a mitad de pandemia. Y lo que sí sabemos es que elevación de dímero D y factores de riesgo, entonces sí es recomendable anticoagular, no antiagregar, o sea, usar un anticoagulante, llámese warfarina, llámese apixaban, llámese rivaroxaban, no es lo mismo. Llámese aspirina. Entonces, bueno, no es lo mismo que un usar antiagregante. aspirina, ni clopidogrel, Y- ni ticagrelol, que esto es antiagregar, esto es anticoagular. Y ese anticoagulante evita la formación del coágulo o derrite el coágulo. Digamos que evita que se siga acumulando Sí. y permite que el sistema del mismo cuerpo destruya el que está. Y se destruye. Sí. Mira, el coágulo formado, el cuerpo reacciona y produce una fibrinolicina que le hace tunelitos al coágulo y en cuestión de Exacto. semanas desaparece el coágulo. O sea, el coágulo no se queda ¿Y permanente. cuál es el tamaño que te produce una embolia pulmonar? No, eso es variable. Eso es muy variable, porque depende de dónde se encalle. Imagínese que usted tiene calles grandes y calles chiquitas. Todo va a depender de lo que se forme. Si uno grande tapa una calle grande, usted tiene un problema Oye, serio. Si una se jugadora- tapa una calle chiquita, entonces usted no tiene Y probablemente si tanto te problema. bloquea un lóbulo, tú te mueres. Fácilmente, si no te mata en la primera vuelta, Te mata en la segunda. Te mata en la segunda. Una jugadora de tenis hace embolia pulmonar, le abren el pecho, le sacaron aproximadamente en media libra de coágulos En un pulmón. en un pulmón. Sí, él aguanta. La él aguanta. salvaron. Sí, sí, es jugadora de tenis profesional. Él aguanta, el pulmón aguanta. Sí. Tiene una buena vasculatura, eso sí tiene. Sí. Doctor, Tiene la, dos la- la vacunas fibrosis, pulmonares la mundiales. fibrosis que produce, ¿en qué porcentaje te limita la oxigenación? La Eso va a expansión? ser dependiente de la cantidad de parénquima afectado. Me explico. Si es un chin, pues un chin. Si es mucho, pues mucho. Y de la condición del pulmón antes de. También es cierto. Lo que pasa es que O sea, el asmático. ya que usted toca lo del asma, se supone que por asma no debe de usted alterar la saturación ni la oxigenación, porque no es ahí donde se afecta. A menos de que sea un asma súper severa, de esas que usan biológicos y que ya están en fase de remodelado y que ya no hay más nada que hacer. Doctor, y el jueguito ese de medirse el oxígeno. ¿qué Eso es bueno valor y es tiene malo. para usted? Eso es bueno y es malo. Es malo porque al la persona no saber lo que está viendo y la calidad del equipo ser variable, tú no puedes asegurarte de lo que él esté viendo está correcto. Entonces, Es decir, 97, ¿está bien? Sí, claro. Pero lo mismo, no es lo mismo que un paciente que tenga el día entero marcando 97, 98, que caminó hacia el baño y se sentó y ahí se lo mide y tenga 84, ese paciente está muy malo. Entonces, si yo le fuera a decir a la gente que tiene un oxímetro que algo que deben prestarle atención es a si baja posteriormente a hacer una actividad física. Eso debe llamar la atención. ¿Cuál es la enfermedad más común de los pulmones? La gripe. En esencia, el resfriado común, El resfriado, o sea, gripe, las infecciones respiratorias son lo más común. frecuentes. Y por mucho. mortales, el cáncer. Bueno, es que todas en esencia pueden llevar acá a muerte. Cáncer es una de las más relevantes por el tema de que representa uno de los primeros ¿Por 5 qué tipos se de muere cáncer. el fumador al fin del camino? Tiene como 7 formas de morirse. Si no se muere por el cáncer, se muere porque se asfixia, se muere porque le da una infección, se muere ¿Qué es porque se le... atelectasia, doctor? No, le puede dar más fácil, le da enfisema. Se le explota el pulmón. Vamos a ponerlo así. Más que Puede- atelectasia. Exacto, porque lo de la atelectasia es que se tape un pedazo por vamos a decir, un coágulo, un cuerpo extraño, una secreción, una inflamación de un lado. Eso es atelectasia, que se cerró un pedacito. Es más frecuente que pase lo contrario. Y la juca y el vapeo. Uy, esa es buena. Porque eso es como de esas enfermedades nuevas que nosotros estamos aprendiendo de eso y produce una cosa muy parecida a la neumonía intersticial por COVID. Para los que no saben eso, es una neumonía esa que no sabemos cómo diablos tratarla, porque se trata con muy poca cosa y fácilmente se muere. Entonces, como no hay sistema de control de calidad de lo que se entran en el vape o lo que juquean, pueden ser sustancias producidas en la parte de atrás de un barrio en China o en la parte de atrás de un barrio en la India. No hay impuestos sobre eso, por ende no hay registro, no hay nada. Simplemente entra un cartuchito que tú no sabes lo que tiene y va para los pulmones. En Estados Unidos eso se define como EVALI o lesión pulmonar asociada a cigarrillo electrónico o juca. Entonces, es una enfermedad que a nosotros nos preocupa bastante porque los pacientes te llegan desbaratados, jóvenes. Bien. Se parece mucho a la neumonía severa que del COVID. Entonces, ahora mismo te llega ese y tú no sabes si es COVID. Doctor, llega el otoño y tenemos entonces influenza.
Pero también tenemos ya dengue, hay 800 casos de dengue, tenemos malaria, tenemos leptospira con la lluvia y todo eso. Ahí tenemos tuberculosis. Sí, y siempre ha habido y habrá tuberculosis. Claro. Bien. Doctor Jorge Mansur. Los cánceres Emil de Jorge. pulmón ahora tienen unas siglas que hay que ser un experto. Non-small cell lung cancer. Es una forma de uno agruparlo diagnósticamente, lo de células grandes y lo de células pequeñas o lo que no son células pequeñas. Doctor, ¿usted sabe quién era el pediatra de él? Emil Case. Bueno, qué bueno. Él se llama Emil Mansur. Bueno, qué bueno. Bien. Doctor Emil Jorge Mansur, neumólogo, internista intensivista, Centro Médico Cubano y Moderno. Centro Médico Mira, Moderno. no es socio del Club Libanés Sirio Palestino. Claro que sí. Y le vamos a mandar una una afiliación. gratis. No, yo estoy afiliado y al día. Está afiliado. Está al día. Claro que sí. Doctor, gracias. Placer, gracias por la doctor invitación. Mansur.